La palabra de Dios es perfecta, es verdadera, es real y nos da ejemplos reales de hombres buenos que confiaron en el Señor, pero también de personas malas que no lo hicieron. Hoy, respondiendo a la pregunta de cuánto confías en el Señor, hablaremos de Judas Iscariote, aquel que entregó a Jesús, y miraremos 4 aspectos de su vida que espero no se cumplan en la vida de ninguno de nosotros, porque es algo muy preocupante, muy difícil y muy triste de ver. Revisemos un poco la confianza de Judas. Ahora, hay que tener presente que todas las personas tienen fe, pero no todas las personas tienen fe en Jesús, no todas las personas confían en Cristo. Todas las personas del planeta, absolutamente todas, depositan su fe y su confianza en algo o en alguien. Y en el caso de Judas vamos a analizar en qué había puesto su confianza, que no era en Jesús. Vayamos a Juan, capítulo 13. Desde el versículo 21 Jesús ha anunciado la traición, ha anunciado que alguien de los 12 lo va a entregar. Y luego, en el versículo 24, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Quién es a este? Bueno, el discípulo al que Jesús amaba, que era Juan, el escritor de este evangelio. Dice el 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esta escena es como pequeñita, es decir, aquí principalmente lo vio Juan. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo de dinero a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Qué vemos aquí características de Judas? Bueno, primero es que aunque Jesús les dijo a todos que alguien los iba a traicionar, todos tenían incluso dudas de que si eran ellos mismos, es decir, todos se miraban unos a los otros, no era claro quién iba a ser el traidor, no sabían que era Judas. Y es más, Judas era alguien muy respetado dentro del grupo, porque era quien tenía la bolsa. Y esta bolsa era donde se cargaba el dinero. Era la persona encargada de las compras. Y si pensamos, incluso en nuestro contexto en la actualidad, nosotros no le damos a administrar el dinero de una actividad a alguien en quien no confiemos. Judas se había ganado la confianza del grupo, de Jesús. Y pues todos asumían que si Jesús le daba una indicación, Judas haría la labor de o comprar cosas para las fiestas o dar cosas para los pobres. Nadie sospechaba de Judas. En apariencia, Judas era igual que los demás discípulos. Es más, me atrevo a decir que Judas era tal vez aparentemente mejor que otros discípulos que no destacaron en absolutamente nada. Es más, Judas conocía al Señor, es decir, él prestaba atención. Juan 18:1 nos dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Fijémonos que Judas desde el capítulo 13 ya no está con ellos. Sí, Judas se fue, Judas dejó de estar con ellos. Y pasan algunas cosas en el capítulo 14, 15, 16 y 17. Todo esto ocurre en el lugar donde están reunidos. En el 18 ellos salen hacia el huerto. Pero Judas conocía también a Jesús, que ya había calculado todo esto y se dispuso para llegar a ese lugar. Es decir, Judas ya se había acostumbrado a ir con ellos, nadie sospechaba de ellos y conocía el actuar del Señor. Él sabía lo que iba a ocurrir después porque ya conocía cuáles eran las costumbres. Ya habían pasado varias veces allí con Jesús. Judas ya estaba habituado y usó eso también para entregarle. Ahora, ¿cuál era la motivación de Judas? Es decir, ¿en quién confiaba Judas? ¿En dónde tenía depositada su fe? ¿Por qué Judas estaba con Cristo? ¿Por qué Judas estaba con los discípulos? ¿Por qué Judas estaba entre los 12? Bueno, resulta que Judas descubrió una forma de sacar beneficio, de estar con aquellos que seguían a Jesús. Descubrió una forma de obtener beneficios de seguir a Jesús. Y en lugar de fijarse en el Salvador de la humanidad, buscó la forma de satisfacer su pecado, de satisfacer sus necesidades y obtener este beneficio. Lo vemos desde Juan capítulo 12, versículo 1. Dice así:
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Recordemos muy bien a Lázaro porque en un capítulo posterior hablaremos de él. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas tenía apariencia de piedad. Judas parecía una persona que se preocupaba por los pobres, por los demás. Es la persona que nosotros podemos ver en la congregación y podemos actuar y ver cómo actúa como un creyente más. Judas es alguien que hace las cosas por beneficio propio. Y ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde viene la pregunta para nosotros. ¿Confiamos en el Señor? ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿O confiamos más en los beneficios que obtenemos al tener una vida, entre comillas, cristiana? ¿Confiamos más en lo que obtenemos? Una buena salud, unos buenos beneficios, unos buenos amigos, un ambiente sano, un ambiente alegre, un ambiente de hermandad, un buen lugar, tal vez hasta recursos económicos, tal vez mercados, tal vez diferentes cosas que el Señor nos provee a través de estar cerca de Él. Y nos dejamos deslumbrar por estas cosas y seguimos a nuestro estómago, como dirían algunos. Seguimos a los beneficios y no confiamos en el Señor, sino que confiamos en lo que podemos obtener de Él. ¿Cómo sabemos si confiamos realmente en el Señor o si estamos confiando en obtener beneficios de Él? Bueno, la respuesta es clara. Lo vemos en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Y nosotros diremos: uff, Judas es de lo peor. Judas, ¿cómo fue a entregar a Cristo por 30 piezas de plata? Y a veces nosotros lo entregamos por menos. ¿Cómo así? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos siguiendo los beneficios más que al Salvador? Porque a veces nosotros entregamos a Jesús a cambio de satisfacer nuestra hambre de pecar. Muchas veces nosotros tendremos que tomar la decisión si nos negamos a nosotros mismos, si nos negamos de un placer, de una posibilidad, de algo corrupto por seguir a Cristo, o si elegimos aquello que nos ofrece el mundo, aquello que nos ofrece Satanás, el placer pasajero, el dinero fácil, el pecado al alcance. Lo único que tenemos que hacer es negar a Cristo. Y lo negamos cuando, conociendo su verdad, cuando conociendo la palabra, decimos: no, Señor, no te quiero a ti, prefiero mi conducta pecaminosa, prefiero comportarme de esta forma, prefiero este placer o esta recompensa inmediata. Es que me van a pagar más en el trabajo, es que si hago esta triquiñuela voy a recibir más dinero, y pues por ese dinero estoy dispuesto a negar mi fe en Cristo, estoy dispuesto a negar los mandatos que Él me ha dado, estoy dispuesto a entregarle para poder satisfacer mi pecado. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de Judas? Pues las decisiones. Primero, la decisión más importante que debemos tomar en nuestra vida, y es si de verdad reconocemos que somos pecadores y no nos interesan los pequeños beneficios de la vida, sino que realmente lo que queremos alcanzar es el premio mayor, y es poder estar cerca de Dios, poder estar con Jesús. Es decir: Señor, no quiero el castigo eterno, no quiero estar en el infierno. Quiero, Señor, el día de hoy que me salves, porque reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que soy un pecador y que merezco el castigo eterno, pero que Cristo Jesús
vino a este mundo para ser entregado por pecadores, para beneficio de los pecadores, para beneficio mío. Señor, ayúdame de aquí en adelante, perdóname y entrego mi vida a Cristo. Y de ahí en adelante las decisiones que siguen se basan en esta decisión, en que ya hemos entendido que Cristo es el Señor de nuestra vida y que no le vamos a entregar, que no le vamos a negar, que no vamos a entregar a Jesús por satisfacer nuestros pecados, sino que entendemos que Jesús dijo que si me amáis, obedeceremos los mandamientos. Entendemos que Jesús en su palabra quiere lo mejor para nosotros y confiamos en ello. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Lo suficiente como para ser nosotros los que nos entregamos a Él? ¿O confiamos tan poco como para entregarlo a Él por nosotros? Muchas gracias.